Una modalidad muy espectacular. Como ven, son vehículos que mantienen la apariencia externa de lo que es el vehículo de calle, de lo que es el vehículo de origen, con vehículos que tienen 600 centímetros cúbicos y que sin duda vemos también un Dian y los dos caballos, ese célebre dos caballos, que sin duda va a ser la delicia de los aficionados porque es una modalidad, como decíamos, que se ha rescatado del antiguo Postcrop, que fue incluso modalidad puntuable para campeonatos de Europa. Están esperando que se retire ya el agua, que termine en este caso la cisterna, de hacer su trabajo para proceder a dar la salida a los participantes. Ahí vemos a los tres primeros. Vemos ese dorsal número 65 con el portugués Ramiro José, el dorsal número 200 con Rodrigo Caetano y el dorsal número 13 con Domingos Violante, de color verde, ese dos caballos de color verde. Ahí está configurada la primera línea y los dos pilotos extremeños con Luis Rosa y Pedro Soya, que se encuentran justamente por detrás. Los cinco vehículos, como decíamos, que van a tomar la salida. Está, como decíamos, todo preparado. No sabemos si el agua habrá terminado ya, ¿no? Por allí se encuentra todavía el agua. Vemos también cómo ha tenido que ser sacado por la grúa, retirado por la grúa, uno de los vehículos de Carcross que ha tomado parte en esta primera manga clasificatoria, en estas primeras clasificatorias, entrenamientos cronometrados de las primeras tandas. Y como decíamos, estamos esperando a que abandone el agua el recinto, cuando vamos a aprovechar para hacer un nuevo alto para la publicidad. Estamos en riguroso directo cuando ya se ha cumplido las 11 de la mañana aquí en Zafra y lógicamente la coge y luego tiene Zafra, ofreciéndoles la primera prueba del Campeonato de Extremadura de autocross que nos ha traído hasta este circuito segedano, que ha sido escenario durante muchos años de gran parte, claro, gran parte de los campeonatos de Extremadura es un circuito histórico en el plantel de los circuitos de nuestra región. De aquí salieron grandes pilotos y también salieron campeones de Extremadura que lógicamente han formado parte del palmarés extremeño. Como decíamos, estamos esperando a que el agua abandone, la cisterna de agua abandone la pista para seguir, con el desarrollo de la carrera. Cuando vemos a Osorio, ya el director de carrera, que va a empezar a dar la salida, le decimos: José, por favor, vamos a enfocar a esas salidas. Recuerden, van a seguir de uno en uno, son tandas clasificatorias para recoger tiempos. Ahí sale, dorsal número 13. Esa primera vuelta, cuando enfila esa primera curva en bajada, como decíamos, es Domingo Violante. Ahí vemos la segunda salida, la de Rodrigo Caetano con el dorsal número 200. Y el Dian 6, que va a ser el dorsal número 65, Ramiro José.
Ahí le tenemos encarando la primera de las curvas. Ya está preparado Pedro Soya. Ahí vemos a Osorio que le va a dar la salida. Pedro Soya de la escudería Faro de Extremadura de Feria y su compañero Luis Rosa, que además hace honor al color de su vehículo. Dorsal número 12 para Luis Rosa. Como decíamos, abordando las primeras curvas. Van a ser al final 8 los giros que tendrán que hacer cada uno de los 8 giros tendrán que dar cada uno de los participantes en esta prueba. Nosotros estamos aquí colocados junto a la línea de meta y, como decíamos, fenomenales las imágenes que nos ofrecen nuestros compañeros desde las distintas ubicaciones, desde las distintas cámaras colocados a lo largo de todo el recorrido. 8 vueltas, como decíamos, para estas primeras mangas clasificatorias en la modalidad de 2 caballos. 5 son los participantes que se han dado cita en esta primera cita del Campeonato Extremeño y que, como decíamos, en estas primeras mangas van a intentar conseguir los puntos suficientes, van a intentar conseguir los mejores tiempos para lo que será luego la configuración de la parrilla de salida. Recordamos, vemos ese dorsal número 12, Luis Rosa. Recordamos también Pedro Soya con el dorsal número 11. Dorsal número 200 para el portugués Rodrigo Caetano. Dorsal número 65 para Ramiro José. Y dorsal número 13 para Domingos Violante. Son los 5 integrantes de esta manga de la modalidad de 2 caballos que se está disputando aquí en este precioso circuito de Zafra, hasta donde hoy nos ha llevado el Campeonato de Extremadura de autocross. En esta primera prueba hay que recordar que de momento es la primera prueba que se celebra, toda vez que hubo que suspender o aplazar las 2 primeras del campeonato. La primera, como ya ha dicho el presidente de la federación, por la cuestión de la coincidencia con la Baja Extremadura, era concretamente el autocross de Logrosán, que estaba previsto para el día 1 de mayo, y posteriormente otro que debía celebrarse en tierras cacereñas y que finalmente tampoco pudo celebrarse. Como decíamos, los vehículos en pista. Será a partir de la próxima manga donde ya veamos una más nutrida participación. De momento tenemos que conformarnos con estos 5 vehículos que se encuentran en carrera. Como decíamos, todos ellos dentro de la modalidad de 2 caballos. Vamos a recordarles los dorsales para que tengan una referencia a su paso por los distintos puntos de nuestras cámaras. Con el dorsal número 11, Pedro Soya, de la escudería Faro de Extremadura. Dorsal número 12 para Luis Rosa, también de la misma escudería. Y también con dorsal número 13, Domingos Violante. Con el dorsal número 65 del Motor Club Ciudad de Zafra, está en pista ahora mismo Ramiro José. Y con el dorsal número 200 del Motor Club Ciudad de Zafra, Rodrigo Caetano. Como decíamos, todos ellos correspondientes a la modalidad de 2 caballos. Que están haciendo las delicias de los espectadores que están dando cita desde primeras horas de la mañana en el circuito segedano. Una mañana fenomenal, no está todavía pegando con crudeza el sol, pero lógicamente todo hace presagiar que hoy el día, al igual que ya sucediera ayer y a lo largo de esta semana, va a ser muy caluroso.
Quedan 3 vueltas para la finalización de las mangas. 3 vueltas en este circuito segedano. Desde la dirección de carrera se les va informando con el cuentavueltas a los participantes que, como decíamos, están afrontando, lamentamos y pedimos disculpas por ellos, pero es totalmente ajeno a nuestras posibilidades técnicas y humanas el poderles ofrecer tiempos en carrera, tiempos en pista, porque, como decíamos, la organización no dispone de una medición digital que nos permita ofrecerles en tiempo real, como venimos haciendo en otras competiciones como los rallies o como el CAR, pues lo que está pasando sobre la pista. Pero sí es verdad que le iremos dando a lo largo de la jornada los tiempos sobreimpresionados de cómo ha quedado cada una de las mangas. Y como decíamos, iremos dándoles cuenta de lo que han sido en cada momento los tiempos en cada una de las carreras que se están disputando. No obstante, ahora a la finalización de esta prueba, para la que quedan, como decíamos, 2 vueltas, actualizaremos lo que son los tiempos de las 2 primeras mangas, tanto de Carcross como de la modalidad de 2 caballos, que está ahora mismo en pista, para que ustedes vayan teniendo referencia cuando con el paso se va a llegar a la última vuelta ya en esta categoría de 2 caballos. En las que, como decíamos, lo interesante será verlos luego todos juntos una vez que se configure la parrilla de carrera y podamos, como decíamos, ver lo que es la competición en su estilo más puro, todos en pista, luchando por conseguir las mejores posiciones en carrera. Como decíamos, estamos ya en la última vuelta. Cuando vemos al director de carrera que va a empezar a dar bandera cuadros a los participantes en esta manga de 2 caballos. Como decíamos, los pilotos que van a configurar esas mangas. Y nosotros, que se lo vamos a seguir contando, ahora sí vamos a hacer un alto para la publicidad. Enseguida les refrescamos los tiempos y les contamos lo que ha pasado en las mangas de Carcross y en las mangas de 2 caballos. Adelante con la publicidad. De la competición a tu depósito. Petrogol. Más de 70 formas de saborear lo mejor del campo y la huerta de Extremadura y alguna sorpresa más. Iberitos, siempre contigo. Vamos a reciclar, no seas indiferente y así juntos cuidar el medio ambiente. Vamos a reciclar, no seas indiferente.
parece que se levanta un poco de polvo y damos paso a las dos mangas de calificación de los turismos. Hizo la manga correspondiente a la modalidad de 2 caballos. Refrescamos también ahora lo que han sido las 2 mangas anteriores. Recordemos, con anterioridad se habían corrido los Carcross, divididos en 2 mangas. Y ahora se procederá también a 2 mangas de la categoría de turismos, por aquello de que es la competición, en este caso la más numerosa, la que más coches aglutina en esta prueba de Zafra, y por eso, y de ahí que la organización haya decidido dividir las mangas clasificatorias en 2 sesiones. Ahora se van a correr, como decíamos, las 2 sesiones correspondientes a las división 1 y 2 y también al desafío. Y como decíamos, un buen ambiente en este circuito, poca gente, tenemos que decirlo. Creíamos que iba a haber más público a estas horas de la mañana, cuando ya hemos cumplido las 11 y 17 minutos de la mañana. Decíamos que creíamos que iba a haber más público, pero de momento pues no tenemos nada, con lo que yo le voy a pedir a nuestro compañero de realización, a Pedro Vaca, que por favor nos deleite con algunas imágenes de las mejores tomas de las primeras clasificatorias, tanto de Carcross como de los 2 caballos, mientras vamos reagrupando ya y configurando lo que va a ser la parrilla de turismos. Vamos a ver esas imágenes, si les parece, y enseguida volvemos con el directo desde aquí, desde Zafra. Nos encontramos en la línea de salida, mejor dicho, para la categoría de los 2 caballos, que va a tener lugar, bueno, pues va a ser la siguiente.
Vemos al piloto, en este caso dorsal número 200, Rodrigo Caetano, que ha sido el dorsal que mejor tiempo ha conseguido en la primera manga. Rodrigo, ¿qué tal esta primera manga? Vamos a ver se va bueno. ¿Es la primera vez que vienes a Zafra o qué? Segunda. ¿Y cómo va la cosa, cómo ves la cosa de cara a la final? Vamos a intentar acabar. Después, lo importante es que nos divertimos. Obrigado. Muchas gracias para Rodrigo Caetano. Vamos a contar alguno más. Vamos a conocer también la impresión de Domingos Violante. Domingos, bienvenido. ¿Cómo fue todo? ¿Cómo fue la primera manga? Muy bien. ¿Bien? Sí, muy Y de cara a la próxima, ¿qué tal? espero ficar en la misma posición. Mucha suerte. Obrigado. Vamos a dejar ya que configuren las parrillas, como decíamos. Bueno, vamos a intentar tener algún piloto extremeño. Nos vamos a dirigir, por ejemplo, a Luis Rosa. Luis, ¿qué tal ha ido lo primero? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo ve el circuito? ¿Qué tal aquí en Zafra? Me gusta mucho. Y de cara a la final, ¿cómo lo ve? Lo que vemos. ¿Cómo es que va a ser? Mucha suerte y bienvenido a Zafra. Como veis, bueno, vamos a seguir también con más pilotos porque vamos a aprovechar, en este caso, un piloto extremeño. Pedro, ¿qué tal han ido las primeras vueltas, los primeros giros? Bien, muy bien, muy bien. La pista un poco escogidía, más bien. Y de cara a lo que queda a la final, ¿cómo ves la carrera? Bien, bien. Ya son 5 años aquí y me parece bien. Pues a divertirse, que es lo importante. Ya lo veis. Bueno, la verdad es que es impresionante la cantidad de pilotos portugueses que están en esta parrilla y sobre todo la afición que hay en ese vecino país, en Portugal, que no solamente en cuanto a número de participantes, sino también en aficionados que se dan cita todas las semanas en las cunetas, en los circuitos, que dan buena prueba de ello cada fin de semana. La verdad es que es un gusto ver a estos pilotos, es un gusto ver estas parrillas que se han conformado aquí. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara esta primera manga clasificatoria en la que ya salen todos juntos y a ver si nos puede dar un espectáculo, que creemos que sí, tal y como el que nos han dado los Car Cross. Vamos a quedarnos, si os parece, con las mejores imágenes de ese Car Cross que hemos vivido hace unos instantes y vivimos ya la previa de la salida de lo que será el 2 caballos. Tiempo para Rodrigo Caetano, parrilla 100% portuguesa aquí en Zafra.
Y ahí está, bandera. Bandera de España a cargo del director de carrera, Osorio. Y los pilotos que, como decíamos, ya están en liza, recordamos, Pedro Solla, Luis Rosa, Domingos Violante, Ramiro José y Rodrigo Caetano. Son los participantes en esta manga clasificatoria que va a tener lugar, que está teniendo lugar aquí en el circuito de Zafra, con la presencia ahora sí ya de un buen número de aficionados que se han desplazado desde distintos lugares de la región para presenciar en la carrera, y que lógicamente han venido a disfrutar de un día fabuloso para la práctica de las carreras. Está acompañando el tiempo, no ha habido ni un solo conato de lluvia ni nada que se le parezca. Cuando vemos a los dos caballos que van a afrontar ya la primera giro, la primera paso por la línea de meta, con Ramiro José, que ha entrado en la primera posición. Segunda posición para Rodrigo Caetano. Recordamos que es al mejor de 6 vueltas, 6 giros para esta modalidad de los dos caballos, que se están batiendo el cobre aquí sobre la pista del circuito de Zafra, que presenta un ambiente fenomenal y que presenta unas características para el desarrollo de la carrera inmejorable. La verdad es que estamos disfrutando mucho de esta vuelta a la competición, en este caso del autocross. Una vuelta a la competición en la que echábamos mucho de menos una disciplina que es muy seguida. Cuando vemos en la primera paso por la línea de meta, con Rodrigo Caetano en la primera posición, Ramiro José en la segunda, tercera posición para Domingos Violante, cuarta posición para Pedro Solla, quinta posición para Luis Rosa. Este es el orden en el que están discurriendo en estos momentos los pilotos. Cuando quedan 3 giros para que finalice esta manga clasificatoria, sin duda, como decíamos, también un espectáculo, lógicamente de cara al público muy alejado de lo que dan los carcross, que son evidentemente el modelo y el vehículo que mejor se adapta a este tipo de condiciones de tierra y sobre circuito. Pero lógicamente también hay que recordar que son coches históricos, recordar que están hechos sobre la base del mítico dos caballos. Cuando se va a producir un nuevo paso por la línea de meta, con Rodrigo Caetano en primera posición, Ramiro José en la segunda, no ha habido alteraciones. Tercera posición para Pedro Solla, que ha ganado la posición precisamente a Domingo Violante, y cierra en la última posición Luis Rosa. Esta parrilla de 5 vehículos que se han dado cita hoy aquí en el circuito de Zafra. Impresionante ver a estos vehículos de 602 centímetros cúbicos, cómo se desenvuelven en la pista, cómo evolucionan, cómo se convierten en unos vehículos de carrera. Prácticamente parecen viejos cacharros destartalados, pero todos obedecen a una como decíamos, a una estética y, bueno, un aligeramiento de peso que lógicamente es muy importante de cara a conseguir el mayor rendimiento en la pista. Rodrigo Caetano, que sigue en la primera posición, seguido de Ramiro José. Tercera posición para Pedro Solla, cuarta posición para Domingos Violante y quinta posición y última para el vehículo rosa de Luis Rosa. Cuando entramos en la última vuelta, entramos ya en la última vuelta de la carrera,
Vemos ya al director de carrera afianzando esa bandera cuadros. Bandera cuadros que va a ser mostrada en el momento que entre el primero que nosotros, que Rodrigo Caetano, que ya le vemos abordar esos últimos metros. Será en la próxima vuelta, como decíamos, en el próximo giro queda una vuelta para que termine la carrera. Será en la próxima vuelta cuando Rodrigo Caetano vea descender esa bandera a cuadros. Ahí vemos a Rosa en la quinta y última posición. Mira, ahora sí, mira, por ahí. Y ahí le vamos, cómo se acerca a la última curva para afrontar esa recta de meta. Recibir, ahí la tienen, el banderazo a cuadros, la bandera a cuadros como ganador de esta manga. Primera posición, segunda posición para Ramiro José, dorsal 65, tercera posición para Pedro Soya, cuarta posición para Domingos Violante y la quinta posición y última, muy retrasado, creemos que habrá tenido algún problema, que ha sido el último en recibir la bandera a cuadros. Finalizó esta manga, vamos a hacer un nuevo alto para la publicidad. Estamos en directo desde el circuito de Zafra, cuando se cumplen las 13 horas, 1 de la tarde, aquí en Extremadura, con el autocross, con el automovilismo, en directo, en la sintonía de la Federación Extremeña de Automovilismo. Vamos a hacer un alto para la publicidad, enseguida volvemos. Estamos intentando que llegue con las mejores condiciones hasta aquel lugar donde usted lo haya querido ver, en su tablet, en su teléfono móvil. Ahí está, saliendo. Ahí están tomando la salida los componentes de los dos caballos, con Ramiro José en primera posición, cuando vemos que hay algunos pilotos que optan por hacer la choque en la primera carrera, en la primera vuelta. Y como decíamos, última manga, última prueba final para los pilotos de la dos caballos, para los pilotos, como decía Osorio, y no le faltaba razón, que es el único sitio donde se pueden ver esta modalidad deportiva todavía en Extremadura. Y los pilotos que van a abordar ya la primera de las vueltas, con Ramiro José en la primera posición. 14, 19, 18, 20, 25 y 15, por favor. Cuando ya vemos que ha habido cambio en la clasificación, con Rodrigo Caetano en primera posición, segunda posición para Ramiro José, y atención, Luis Rosa con el dorsal número 12 está en tercera posición actualmente. Vemos cómo los pilotos están cumpliendo ese jockey lag, que es obligatorio en las mangas finales, al igual que en las clasificatorias. Y decimos que los pilotos que están llegando ya, los componentes en este caso de la parrilla de Carcross, que ya han llegado aquí a esta línea posterior a la torre de control para la entrega de premios. 47, 16, 14, cuando 19, vemos un nuevo paso 20, 25 y 15, que se va a producir con Rodrigo Caetano en primera posición, segunda posición para Ramiro José. Ahí vemos a Luis Rosa
en la tercera posición con su vehículo totalmente rosa. Domingos Violante es ahora mismo cuarto. Como decíamos, los pilotos que están cumpliendo con esa obligatoriedad cuando vemos que hay bandera amarilla en pista. Suponemos que habrá habido algún problema, mientras que se mantiene la lucha por la segunda posición, ahora con Rosa en segunda posición, que ha superado a Ramiro José. Cuando Rodrigo Caetano ha conseguido una importante diferencia con respecto a sus perseguidores. Ahí la vemos encarando la línea de meta, va a hacer el Joker Lap, aprovechando esa importante ventaja que tiene. Cuando vemos por el paso de meta a Luis Rosa y a Ramiro José, que están luchando, ahora Rosa hace también el Joker Lap, esa desvío obligatorio que tienen que cumplir todos los pilotos y que lógicamente hace pensar en las estrategias de cara a la final, al resultado final, cuando quedan 4 giros para que finalice la prueba. Se mantiene en primera posición Caetano sin problemas, a pesar de haber hecho esa Jockey Lap. Como decíamos, ha aprovechado perfectamente la ventaja a su favor. Dime. Habíamos perdido momentáneamente la conexión. Pedimos disculpas por ello cuando estamos a 2 vueltas para que finalice esta manga definitiva de la categoría de 2 caballos. Como en el caso anterior hemos visto el dominio de uno de los pilotos, en este caso de Rodrigo Caetano. Un Rodrigo Caetano que vuelve a pasar por la línea de meta. Segunda posición para Ramiro José, dorsal número 65. La tercera posición es para Domingos Violante, dorsal número 13. Luis Rosa es cuarto. Y en este caso último, porque el otro parado a lo largo del circuito. Estamos ya llegando a la última vuelta.
La carrera que ha sido franca para Rodrigo Caetano. Al que tras este paso por la línea de meta le queda tan solo un giro para completar su victoria. Por detrás, atención, la bonita lucha entre Ramiro José y Domingos Violante. Aunque vemos con problemas a Ramiro José. Vemos que se echa a un lado porque tiene algunos problemas en su vehículo. Situación que ha pasado Domingos Violante. Cuando vemos que ha habido problemas, aunque eso no va a hacer variar la victoria de Rodrigo Caetano. Este es el primero. Cuando veíamos ahí a Pedro Solla. Y ahí está la victoria de Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, que ha cumplimentado estas 8 vueltas desde el banderazo inicial hasta la bandera cuadros en primera posición. La retirada de Ramiro José, que estaba luchando por la segunda posición. Domingos Violante, que va a ser segundo. Tercera posición para Luis Rosa. Y así se va a complementar, aunque vemos a Ramiro José, que está intentando completar la vuelta. Un Ramiro José que no ha podido luchar por la victoria, porque la verdad es que el dominio de Rodrigo Caetano ha sido evidente durante toda la carrera, pero sí ha estado luchando ahí por la segunda posición. Y al final va a ser último. Bueno, último no, penúltimo, porque en el caso de Pedro Solla, pues ha completado, me parece, que un giro. Son los inconvenientes y le pedimos disculpas por ello, por no tener, lógicamente, el cronometraje oficial de la prueba, que nos impide saber el número de vueltas y, lógicamente, el orden. Ahí vemos pasar por línea de meta a Ramiro José. Fenomenal carrera del piloto portugués, que al final se ha tenido que conformar con la última posición cuando estaba luchando por el segundo puesto con su compatriota Domingos Violante, que ha sido finalmente el segundo. Y tercera posición para Luis Rosa, a los mandos a bordo de su Citroën 2 caballos de color rosa, lógicamente.